Muy buenos días. Como vieron en el título de este video, tienen como objetivo presentar el tema de las vibraciones mecánicas. Este trabajo fue realizado en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, para la asignatura Estática y Dinámica Aplicada. Aquí se muestran los integrantes del grupo: Kissy Sánchez Rosario, Amy Corsino Nolasco, Christopher Trinidad Padilla, Paloma Ramírez, Kareni Cordero, Nidia Pimentel, con su matriculación respectiva. Bien, primero iniciaremos hablando un poco sobre las vibraciones mecánicas que están presentes en todos los sistemas en los que se produzcan movimientos de elementos, tanto sólidos como fluidos. Se conocen aplicaciones muy efectivas de los movimientos vibratorios para compactar, remover, separar y trasladar materiales en diferentes campos de la industria. Por eso dedicamos este proyecto de investigación a describir detalladamente las propiedades mecánicas de las que se derivan dichas vibraciones, demostrando física y matemáticamente el comportamiento de dichos sistemas. El trabajo teórico se encuentra en la descripción del video, donde se ha dividido en 10 capítulos, como se puede observar acá, donde se describen los diferentes comportamientos de cada sistema, más detalladamente los cálculos, utilizando diferentes métodos de resolución, como las series de Fourier y las ecuaciones de Lagrange. Además, al final del documento se han agregado algunos problemas resueltos referentes al tema, para que se comprendan mejor todos estos análisis ya realizados. Entrando en materia, nos toca definir qué es una vibración y qué son las vibraciones mecánicas. Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo o posición en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Por ejemplo, cuando analizamos un péndulo simple, la posición de equilibrio es la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. Cuando hablamos de una vibración o de una oscilación, nos referimos al movimiento de un objeto que se repite de forma regular de un lado a otro sobre la misma trayectoria, es decir, un movimiento periódico. Y es por ello que analizamos la frecuencia y periodo de vibración. ¿Cómo lo analizamos? Mediante ondas. Estas son representaciones de dichas vibraciones, por esto digo que el periodo o frecuencia de una onda, y se dice que una onda es aquella perturbación de los medios elásticos o deformables. Es una transportadora de energía, pero es incapaz de desplazar una masa en forma continua. Cuando hablamos de energía, no podemos obviar el tema de la conservación de energía, también está incluido en el trabajo. Es decir, que se transmite de un medio a otro, lo que sucede también en las vibraciones, o sea, la energía, pero está más detallado en el trabajo teórico. Analizando diferentes sistemas en los que se produce una vibración, tenemos que ver que las vibraciones pueden ser de diferentes tipos, tanto libres como forzadas, y las mismas se subdividen en la categoría de amortiguadas y no amortiguadas. Pero, ¿a qué nos referimos con que sean amortiguadas? Bien, la amortiguación o el amortiguamiento se define como una capacidad de un sistema, un cuerpo, para disipar energía cinética en otro tipo de energía. Como podemos ver en la imagen, se muestran diferentes estructuras de amortiguamiento, diferentes respuestas con diferentes grados de amortiguamiento, como se puede observar acá. Entonces vamos a pasar a utilizar un simulador, que en este caso va a ser el de plataforma EduMedia, que está dedicada a la educación primaria y secundaria asociada a Discovery Education y Universe Science. Las vibraciones, como vimos, pueden ser libres y forzadas. En este simulador podemos analizar diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, un sistema de un péndulo simple, tenemos dos ejemplos, y un sistema para oscilaciones amortiguadas. Vamos a ver qué sucede en cuanto a las oscilaciones amortiguadas, que son las que más nos interesan en este caso. También se puede analizar el sistema de conservación de energía en esta plataforma. Entonces vamos a ver que para un movimiento armónico simple, sin amortiguamiento, vemos el comportamiento de la onda cuando accionamos el resorte. Eso sin amortiguamiento, podemos ver la amplitud y la elongación. Cuando pasamos a un sistema con un pequeño amortiguamiento, vemos cómo se comporta. Y en el caso de que aumentemos acá, por ejemplo, vemos cómo se va comportando nuestra onda.
Y eso sería todo bien. Entonces podemos ver acá que también posee diferentes análisis. Vamos a ver el de la conservación de energía, por ejemplo, en el cual tenemos que la energía siempre se mantiene. Esto quiere decir que la energía, o sea, es un número matemático que se ha denominado de esta manera, que se conserva, como pueden ver aquí en este movimiento, en relación a la energía cinética y potencial, es un número matemático que no varía a través del tiempo. Y esto sería todo. A continuación se van a presentar algunos experimentos relativos al tema, donde al final se presenta en cada caso una descripción breve del mismo, y al final del video vamos a ver el ejemplo de la importancia de el análisis de las vibraciones con el ejemplo de el desplome del puente Tacoma Narrows, indicando la importancia del estudio de las vibraciones mecánicas. Esto sería todo. Mi nombre es Paloma Ramírez, portadora de la matrícula 2017-5478, perteneciente al grupo que tiene asignado el tema de vibraciones mecánicas. Aquí tenemos vamos a hacer algunos ejemplos demostrativos de algunos conceptos que tenemos en nuestro tema, siendo el primero vibración, que definimos vibración como una oscilación mecánica en torno a una posición de referencia. En esta página, que es provista por la Universidad de Colorado, nos permite simular varias cosas, y una de ellas es una onda en una cuerda. Esta es la cuerda, y tenemos aquí varias opciones. Podemos hacer que la cuerda sea de manera verbal, que sea oscilatoria, que lo haga de manera automática, otra mediante un pulso. También tenemos que puede estar amarrado a un extremo libre, fijo o sin extremo. Tenemos aquí la amplitud de la cuerda, que se conoce como la distancia que está entre el punto más alejado de la onda y el punto de equilibrio, definiéndose onda como una perturbación la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Se genera una perturbación y esta se manifiesta a través de ondas. Aquí tenemos la amortiguación. Podemos ponerle amortiguación, que se define como la capacidad de un sistema o de un cuerpo para disipar energía cinética en otro tipo de energía. También tenemos aquí la tensión en el cable. Podemos hacer que su movimiento sea lento o normal, si lo queremos lento, para poder apreciar el movimiento de la cuerda. Tenemos un concepto aquí muy importante, que es el ancho de pulso, que lo tenemos aquí en segundos. El periodo, que es el periodo de una oscilación de una onda, es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la misma onda. Si le ponemos oscilar, nos va a dar la frecuencia, que se define frecuencia, que es otro término que tenemos, como el número de precisiones por unidad de tiempo de cualquier evento. Entonces, el periodo y la frecuencia son recíprocos, o sea, son opuestos. Vamos entonces a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionaría esto. Vamos a poner una amplitud de 30 centímetros. Ya sabemos que a partir del centro va a tener una amplitud de punto P. El pulso, dependiendo si lo podemos oscilar, o vamos a dar un ancho de pulso de 0.5 segundos. Una amortiguación, si le ponemos mucha amortiguación, esto va a absorber la energía y la onda no se va a manifestar de una manera tan acentuada en el cable. Va a pasar lo mismo si subimos la tensión en el mismo. Un ejemplo, vamos a mandar un pulso, lo tenemos en movimiento normal. Aquí vemos que desaparece, ni siquiera llegó a una amplitud porque la tensión es mucha, la tensión media. Si bajamos la amortiguación, vemos que se va a acentuar un poco más la onda. Si ponemos ninguna,
esta va a llegar a su amplitud y va a volver hacia atrás. No tiene ninguna amortiguación. En la vida real, por fricción, en algún momento esta va a dejar de manifestarse. Vamos a hacer ahora un ejemplo con oscilaciones. Ponemos una frecuencia de 0.50 Hz, que es la unidad de medida. Ahí vemos como a medida va pasando el tiempo la onda va acentuándose más. Si subimos a la amortiguación, vemos cómo va desapareciendo. Esos son conceptos muy importantes que vamos a ver a medida vayan avanzando, se vaya avanzando en el trabajo. Amortiguación, frecuencia, amplitud, vibración. Mi nombre es Karen Cordero, matrícula 2017-5761, y este es un experimento del movimiento armónico simple. Tengo como materiales una vela, una aguja que va a servir como eje para la vela, una regla con el que voy a medir la longitud de la regla, voy a sacar el centro y ahí es donde se inserta la aguja, y también los vasos que son soportes. Lo primero que tenemos que hacer es lograr esta estabilidad que tenemos en la vela. Luego encender uno de los lados. Luego el otro. Y esperar. Se va a ir manifestando un movimiento armónico. Este movimiento surge a medida de que la vela va perdiendo masa, ya que cuando se enciende de un lado va perdiendo masa por este lado, y cuando se enciende del otro lado va perdiendo masa por el otro lado, lo que permite una oscilación de la vela. El centro marca la posición de no retorno de las velas. La amplitud se va incrementando a medida de el tiempo, o se va disminuyendo dependiendo de cuál de los dos lados se consuma más rápido. Podemos utilizar una vela de mayor longitud para conseguir un mayor tiempo de oscilación, o puede ser como en este caso, en el que la vela va a ponerse en equilibrio con una oscilación muy mínima. Como puede ver, está inclinada hacia acá, ya que este lado de donde yo lo estoy viendo, de este lado, se está consumiendo más la vela que de este lado, ya que este lado la servilleta está un poquito más larga y tarda un poquito más en consumirse este lado de la vela. Esto es básicamente el experimento donde se muestra movimiento oscilatorio. Buenas, mi nombre es Amy Corsino, matrícula es 2018-6245, y en esta ocasión les explicaré las diferencias entre una onda transversal y una onda longitudinal. Para empezar, estas ondas pertenecen a lo que son las ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan de un medio elástico para su propagación. O sea, que no ocurren por naturalidad, sino que necesita algo para que ésta se propague. Comenzamos con lo que es la onda transversal. Esta onda transversal mayormente se representa con una cuerda o con el agua. Con el agua se representa con esta, ya que cuando uno tiene un objeto que es
que se le puede decir que puede ser que es la perturbación y lo deja caer adentro del agua, este hace que se crean ondas o sea, alrededor de en el mismo sentido en el que cayó. Pero es más fácil explicarlo con cuerdas, ya que una onda transversal es aquella donde el movimiento ondulatorio ocurre en el mismo sentido en el que uno mueve el objeto. O sea, cuando uno mueve la cuerda, en el mismo sentido en el que uno mueva el objeto, va a hacer su onda. A continuación les enseñaré un ejemplo donde moveré una cuerda de lado a lado para ver su onda. Bueno, ya se les enseñó lo que fue el ejemplo de la cuerda, que la movimos de un sentido al otro. Entonces, en ese mismo sentido fue en el que ocurrió la onda, por eso se llama onda transversal. Ya que esa forma transversal en que ocurrió fue justamente fue la perturbación que creamos. Entonces, ahora les explicaré lo que es una onda longitudinal. Una onda longitudinal es aquella en la que la perturbación ocurre de un lado y esta hace acción al otro lado. Mayormente esta se emplea con un resorte. Esta vez la voy a emplear con un elástico. Entonces, si tenemos este elástico y yo hago una perturbación, ejerzo una perturbación y este lado lo expando hacia acá, este lado de acá, no importa qué, siempre va a ir en el sentido en el que fue el otro lado. Y si yo suelto este lado, si dejo de ejercer la fuerza de este lado, este va a irse en el mismo sentido en el que está el otro y volverá a su estado actual. Entonces, como vemos, la diferencia entre estas dos es que la onda transversal se mueve en el sentido en el que uno hace la perturbación. O sea, la perturbación ocurre de justo en la acción que tomamos. Mientras que la onda longitudinal se ejerce de manera en el que si uno perturba un lado, el otro lado se verá perturbado, y si este deja de hacer su fuerza, volverá a su forma actual. Muchas gracias. Mi nombre es Nidia María Pimentel Aybar, matrícula 2017-5611, y hoy voy a estar haciendo un experimento sobre la fricción, para el cual vamos a necesitar una botella llena de arroz, como esta que tenemos acá, llena hasta el tope de arroz crudo, y un lápiz. Para proceder con el experimento, vamos a introducir el lápiz dentro de la botella. Luego de que lo tenemos, procedemos a levantarla. Esto es todo. Como podemos ver, podemos levantar la botella con el lápiz y este no se sale y la botella puede levantarse sin ningún problema. Esto se debe a que el arroz dentro de la botella crea una superficie porosa y al estar dentro de un envase cerrado, cuando introducimos el lápiz se crea una presión alrededor de este, la cual ayuda a que se genere la fricción suficiente para poder levantar la botella y que el lápiz no se salga. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Christopher Trinidad y yo les voy a hablar sobre absorbedor dinámica de vibraciones, vibraciones libres y momentos en los que vibraciones han destruido edificaciones. La presencia de amortiguamiento siempre limita la amplitud de la vibración. Si la fuerza o fuerzas de excitación son de frecuencias conocidas, será posible evitar las resonancias, cambiando la frecuencia natural en el sistema. Sin embargo, en el caso en el que el sistema tenga que operar con una determinada banda de velocidades, por ejemplo, el
uso de un motor eléctrico de diferentes velocidades en una planta, en una empresa, puede que no resulte posible evitar esta resonancia en todo el rango de condiciones de operación, en todas las velocidades posibles del motor, por ejemplo. Bueno, en teoría, un absorbedor dinámico de vibraciones es un sistema de muelle-masa sintonizado que reduce o elimina las vibraciones en un sistema armónicamente excitado. Para explicar esto me apoyaré en el video que está de fondo, en este video de fondo, que es un experimento en el cual hay un sistema donde hay un motor que gira este disco que tiene un centro de masa hacia un lado, por lo tanto al hacerlo girar va a crear una vibración, una oscilación, una frecuencia. Si se fijan, la amplitud es bastante grande, son 2,5 pulgadas más o menos. Aquí no tiene ningún absorbedor dinámico. Más adelante se le adapta este absorbedor dinámico, el cual tiene una especie de muelle y una masa. Y si se fijan, aquí ya no hay tanta vibración, o por lo menos la amplitud no es tan grande como anteriormente se veía. Ahora les voy a hablar sobre la vibración libre. La vibración libre ocurre cuando se desplaza una masa una distancia x y se deja vibrar libremente. El desplazamiento se debe a una excitación tipo impulso. Por ejemplo, cuando yo la subo, ya sería, al soltarla, sería una excitación tipo impulso en la estructura. Por ejemplo, ahí. Y esta vibra sin más fuerza externa cerca de su punto de equilibrio. Existen dos vibraciones libres. La vibración libre no amortiguada, que en el caso de la vibración libre no amortiguada, la masa oscila con una frecuencia natural alrededor del punto de equilibrio, de forma indefinida. Sería esta así, por ejemplo. Ahora les voy a hablar sobre el puente Victoria Narrow, un puente que colapsó debido a vibraciones causadas por un fenómeno de la aeroelasticidad llamada flameo. Este fenómeno es una vibración autoinducida que ocurre cuando una superficie sustentadora se dobla bajo una carga aerodinámica. Una vez la carga se reduce, esta vuelve a su punto original, iniciando un ciclo de nuevo. A veces, al volver al punto original, esta elasticidad salta tan atrás que el vector se dispara en dirección contraria, haciendo una vibración. En situaciones de poco peligro, en situaciones inofensivas, puede ser un zumbido en un avión. Por ejemplo, se puede hacer con una funda, soplando aire a través de ella vibrará, por ejemplo. Y en casos extremos y devastadores, por ejemplo el Tacoma Narrow, la lleva al punto tal de su frecuencia natural, haciendo que ésta vibre y colapse. Aquí tenemos un video que fue grabado justamente cuando este colapsó. No structure of steel and concrete can stand such a strain. Steel girders buckle and giant cables snap like puny threads. There it goes! Vibración libre amortiguada. En el caso de la vibración libre amortiguada, la masa oscila con su frecuencia natural alrededor del punto de equilibrio con una magnitud que tiende a cero debido a la disipación de energía, debido a que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la velocidad de la masa. Para esto les tengo una pequeña práctica aquí con este envase lleno de agua, la misma pelota en la cuerda, y podemos observar cómo esta se detiene debido
al agua. Ese puede ser un ejemplo de un sistema libre, de una vibración libre amortiguada.